Muy buenas noches. El propósito de este video es mostrar el resumen del ensayo que se realizó acerca del milagro de la economía china. Bien, ¿cuáles han sido los principales factores de crecimiento de la economía china? En la gráfica adjunta podemos observar cómo ha sido la variación en los últimos 20 años del crecimiento del PIB sobre la nación china. Podemos ver que ha tenido un promedio de un crecimiento porcentual de alrededor del 10%, a excepción de los últimos años en los que ha decrecido, llegando a tener una tasa del 5.9%. Uno de los factores que ha provocado este decrecimiento sobre este gran impulso que tuvo la economía china es el componente de la fuerza laboral china. China en los años 1970 era principalmente un país de agricultores. La mayor parte de su fuerza laboral estaba en el agro, estaba en el campo. ¿Cómo logró China hacer que la fuerza laboral se concentre en las ciudades, dándole valiosa importancia a la manufactura? Es con la migración laboral que se tuvo dentro del mismo país. En la gráfica que se observa en pantalla, nosotros podemos ver cómo ha sido el crecimiento del PIB desde 1995 hasta lo que se tiene proyectado de crecimiento del PIB hasta el 2030, ¿sí? Tenemos desde un 9.9, 8.6, 7 y desde el 2021 que tenemos ya las predicciones de una baja en el crecimiento, ¿sí? El crecimiento de la fuerza laboral china también ha decrecido. Podemos ver que empieza en un 0.9% y se tiene previsiones de un 0.2 o hasta un 0.4. ¿Por qué se ha ocasionado este tema? Esto indica que ha tenido una relevancia el tema de que la fuerza laboral china disminuye debido a la política del hijo único que se tomó años atrás para controlar la sobrepoblación dentro del país. Por lo tanto, se estima que para el 2030 esta fuerza laboral disminuya, a pesar de que la ley del hijo único ya se abolió en el 2016, va a tener serios impactos con el tema de la fuerza laboral en China. También podemos ver que ha variado el porcentaje de compensación en China, empezando con los líderes que tuvo anteriormente China desde 1990, cómo ha ido variando el cambio porcentual en los salarios. Y se puede observar que tuvo un pico máximo en la década de 1992 al 2002. Sin embargo, se ha tenido una baja en el sistema de compensación, llegando a un 11.2%. ¿Sí? ¿Cómo se ha mantenido la tasa de cambio del yuan frente al dólar? Bueno, en esta publicación nosotros nos podemos concentrar en el tema que China abrió su mercado y unificó sus dos tasas de cambio, porque China manejaba dos tasas de cambio, una para los residentes de China y otra para los inversionistas. Entonces, ¿qué hizo China? Fue estas dos tasas unificarlas y tener una sola tasa de cambio frente al dólar. En la gráfica podemos ver cómo desde 1981 se ha ido cambiando y apreciando más el yuan chino frente al dólar, teniendo una caída desde 0.65 centavos de dólar por un yuan hasta el cambio actual que está en 0.16 dólares por yuan. Este crecimiento acelerado que tuvo China en los últimos 34 años también ha producido temas de desigualdad, de corrupción y de contaminación, debido a que ellos practicaron un capitalismo muy acelerado y no tuvieron en consideración ciertos temas.
En la gráfica podemos ver la curva de Lorenz, que principalmente nos sirve para determinar el coeficiente de Gini. En la gráfica de la curva de Lorenz nosotros podemos ver que si se tuviera la población ordenada desde los más pobres que aportan al PIB interno del país hasta el 100%, ¿sí? Aquí podríamos ver cómo se distribuiría la población desde los más pobres del 0% hasta los más ricos del 100% sobre una contribución del PIB. Si la distribución fuera igualitaria, tuviéramos una línea recta con una pendiente de 45 grados. Sin embargo, como está la curva en China, la curva de Lorenz, ustedes pueden ver, es la línea punteada, que tiene está un tanto separada de la curva ideal, ocasionándonos dos áreas, el área A bajo la curva y el área B. Estas áreas nos permiten determinar el coeficiente de Gini, que ustedes lo pueden ver en el lado derecho. El índice de Gini para China se evalúa desde 1984 hasta el 2012, que nos indica que ha ido en aumento, es decir, se ha tenido un aumento de la desigualdad en los ingresos de la población china. A pesar de que haya sacado de la pobreza a la mayor parte de la población, se mantiene aún el tema de desigualdad en los ingresos, así como el tema de desigualdad en el acceso a los servicios de la red de salud pública. ¿Qué costo más ha tenido este crecimiento acelerado de China? Es que la manufactura, las fábricas y todo lo que se instaló en China han generado una contaminación gigantesca del aire que es responsable de 4.000 muertes diarias en China por la calidad del aire. También, según el propio Ministerio de China, se tiene el 60% del agua subterránea del país contaminada. El índice de percepción de la corrupción también en China es un índice que nos habla de que actualmente se han tenido prácticas de corrupción en el país. Es muy difícil para los inversionistas confiar en China con un sistema tan corrupto. En el 2016, China ocupó el puesto número 79 en los índices de corrupción. Esto también le afecta a China porque tiene los países de la región, países en la misma región que tienen índices de corrupción mucho más bajos, por lo tanto resultan más atractivos para los inversionistas. Finalmente, como conclusiones del ensayo que hemos revisado, podemos destacar que China pasó de ser una nación rural que se basaba únicamente en la agricultura a una nación urbana basada en la fabricación. Logró atraer capitales con su mano de obra para que se fabriquen diversos tipos de productos que llegaban a los consumidores del occidente principalmente. Esta nación también invirtió mucho en la educación de su población, liberó sus mercados nacionales e internacionales y le dio apertura completa a la empresa privada. Le dio liberó los costos y mantuvo algunas empresas estatales únicamente para regular los precios del mercado. Esta transición que hizo en los servicios hizo que tenga cada vez más importancia el consumo, y ahora lo que está optando China es incentivar el consumo de los productos de alta gama, ¿sí? Como conclusión también podemos tener que China tiene que cambiar su política de crecimiento a un crecimiento verde sostenible, que debe reemplazar el crecimiento a cualquier costo y crecimiento por cualquier medio que se practicó durante los últimos 34 años, a fin de que China también pueda tener una economía circular que sea sostenible en el tiempo. Ese es mi análisis del caso de China. Muchas gracias.